tardes, Venezuela y todo el mundo que se conecta a través de la modalidad de Zoom o que nos ve a través de nuestro canal de YouTube, a través de la cuenta de nuestro canal Televen. Gracias por estar allí, gracias por acompañarnos. El otro día publiqué una noticia que, aunque siempre sale, me dio gustito publicarla, que es el rating o la cantidad de audiencia que tenemos medido por la agencia oficial que mide la cantidad de audiencia que tenemos y nos declaran programa líder de la televisión venezolana. Después de 9 años, eso es un éxito y eso se lo debemos a todos ustedes, porque ustedes están valorando lo que reciben desde acá, reciben la educación, reciben la orientación, aclaran sus panoramas legales, permitimos que las instituciones tomen nuestras recomendaciones, los abogados repasan conceptos jurídicos, conversamos y abrimos una posibilidad hermosa de que la televisión sea realmente educativa, que es lo que nosotros hacemos acá desde el principio. Estamos en esta modalidad de Zoom porque las circunstancias así lo exigen. También vamos a tener casos presenciales, de manera que vamos adaptándonos poquito a poco a retornar al estudio de manera progresiva, sin dejar de cuidarnos, sin dejar de protegernos. Ya ustedes van a ver por allí que cuando estamos en estudio me tengo que colocar mi protector facial. En este momento no, porque miren, aquí no hay nadie. La señorita Garkey, que está por allá solita conmigo en la computadora, y las personas que vamos a recibir en pantalla. Y bueno, y la justicia que tiene el tapabocas por los ojos y yo tengo el mío por aquí, y luego que yo termino de grabar, pues inmediatamente me lo coloco, ¿ok? Así que bueno, dicho esto, si usted quiere presentarnos su caso, nos puede escribir a la cuenta de correo electrónico shdteleven@gmail.com. También puede escribirme a mi cuenta en Instagram, @monifernández con una Z y con una S, y también a la cuenta del programa @sedichopiso_televen. Por allí les respondemos por los números telefónicos también que ven en pantalla, siempre atentos a sus solicitudes. Y dicho esto, vamos a presentar a los dos casos del día de hoy. El primero de ellos desde el estado Miranda, Alberto Hernández e Irama Rodríguez. Buenas tardes, ¿cómo están Alberto e Irama? Bienvenidos. Muy bien, doctora, muchas gracias por el saludo. ¿En qué parte del estado Miranda están ustedes? Guarenas. Ah, están en Guarenas. Muy bien, cuéntenme qué los trae hasta acá, qué pasó. Bueno, el caso nuestro es el siguiente, doctora. Nosotros tenemos un local arrendado desde hace casi 40 años aquí en Guarenas. Ajá. El último contrato se firmó hace 23 años. Ah, caramba. Sí. Y siempre le hemos estado pagando, le pagamos al dueño del local correctamente, le dábamos canon de arrendamiento que era de 50 bolívares, 50.000 para ese momento. Y al pasar el tiempo, el señor me dice que yo le dejaba el dinero con la hija que vive al lado del local. Y el señor me llama y me dice que él no está recibiendo la plata. Y yo le digo, bueno, pues él no autoriza a su hijo para que reciba el pago, ya que él parece que es más leal con usted que los demás. Luego, le digo, ¿por qué no le saca un poder a su hijo? Y usted no tiene que andar caminando para allá, para acá, pues está mayor. El hijo, fuimos a la notaría pública, le hicimos un poder al hijo. Bueno, yo continué pagándole al señor en su casa, le llevaba a su casa el dinero, porque no vi más al hijo. ¿Y no le entregaban un recibo? Sí, claro. Sí, tengo todo. Todos están aquí. Ok, entonces, ¿qué pasó? Bueno, que el señor se perdió, el hijo de él, y entonces, de repente, usted sabe, frente de la tapicería existe un tribunal, y la doctora que estaba en el tribunal se hizo amiga de mi esposa porque las tenían enfrente, ¿no? Y se pasaba para la tapicería a veces para hablar con mi esposa, pues se hizo amiga. En una oportunidad le dice que ha llegado un alguacil, se equivocó y dejó un expediente allí en el tribunal. Ajá. Entonces, pero es un desalojo. En esta cuadra, le dice ella. Entonces la esposa mía le dice, pero ¿por qué no revisa a ver? Porque ella le dice, ¿y tú no sabes quién será ese? Van a desalojar. Y le dice, no, pero doctora, véalo. Entonces vuelve a bajar y le dice, no, mi hija, es este local y los que viven en la casa del lado, que es la misma familia. ¿Y en qué año fue eso? Hace 12 años ya. 12 años. Sí. Pues, Y ese local, Alberto, forma parte de una vivienda familiar. Sí, un local aparte ahí de la vivienda. Y este señor, pues, que se le sacó el poder, aprovechó el poder para hacer una estafa con la casa del señor.
haciendo ver por eso. Ese desalojo que llegó allí lo hizo él con un primo del que es abogado. El hijo. ¿Y quién vivía en la casa al lado? No, ahí viven los nietos. ¿Pero a quién estaban desalojando? ¿A ustedes o a todo el mundo? A todo el mundo iban a desalojar. No lo llegaron a hacer porque el expediente estaba todo, porque llegó equivocado a ese tribunal, que es una defensoría pública que tenemos enfrente. Ok. El expediente no tenía por qué ir para allá, sino para el otro tribunal, y lo dejaron allí al alguacil equivocado. Ajá. Ahora le hizo la pregunta a mi esposa y ella le contó que, mira, el desalojo es aquí. ¿Entiendes? ¿Y entonces qué hicieron? Yo me fui inmediatamente a casa del señor y le dije, mire, señor, esta hipoteca esta casa y la perdió. Dice, no, yo nunca he hecho ningún negocio con esta casa. Entonces le dije, bueno, móntese en una camioneta, me lo llevé a la PTJ. Y Ajá. me puse a parar allá en la sección de fraude y estafa de que él nunca recibió ningunos 60 millones de un tal portugués que aparece en el expediente. O sea que se supone que él estaba vendiendo la casa. Exactamente, Una hipoteca. exactamente. Y entonces eso se determinó que era falso. Claro que sí, porque cuando él se dio cuenta que yo fui a la PTJ con un señor, se desapareció y duró 10 años sin volver a aparecer por la tapicería. El hijo. Sí, el hijo, el propio hijo, sí. Entonces se apareció por la tapicería, diciéndome, mira, yo necesito el local porque voy a montar un negocio familiar aquí. Yo le dije, bueno, pero ¿por qué no había vuelto más? ¿Estabas asustado de lo que hice? Y a todas estas ustedes seguían pagándole al señor Ernesto. Pagándole al señor Ernesto, sí, señor. Entonces yo creo que a consecuencia de esto el señor se muere después al tiempo, pues. Y yo sigo pagando en la casa del señor, pero al morir yo pago en el tribunal. Ok, está bien. Y comencé a pagar en el tribunal y aquí tengo todos los pagos hasta este último mes. ¿Y en qué año empezó a pagar en el tribunal? En el 2010. En el 2010. ¿Y cuándo se muere el señor Ernesto? En el 2009, doctora. Ujú. Y durante ese tiempo no tuvieron ningún problema con nadie y usted me dice que hasta el mes pasado siguió consignando el canon de arrendamiento. Estamos consignando, sí, ¿Y correctamente. cuánto está consignando? 101 es lo que sale de 50.000 bolívares. Náguara, o sea, nada. Nada, sí. Pero como yo no puedo ir al Zoom a decir, mire, súbame el canon, yo creo que son ellos los que están en esas responsabilidades. ¿Y los hijos que hicieron después que se murió su papá? Me lo va a contar cuando regresemos del receso, señor Alberto y señora Iraima. Déjenme un momentito el receso y vemos qué más pasó acá, sí, enseguida. La única cualidad jurídica que existe de manera formal en el caso de una sucesión es que todos los herederos, todos, le den un poder de actuación legal a esa persona. Se ha dicho. Bien, sigo acá con Alberto Hernández y Iraima Rodríguez. Ellos están en la ciudad de Guarenas. Me están contando una relación de arrendamiento, bueno, de 40 años. Eso ya es una familia prácticamente. Se muere el titular de la propiedad y ustedes están consignando en tribunales, bueno, una suma, pues bueno, ilógica, ¿no? Más cuesta el papel con el que están consignando, más cuesta la diligencia de consignar que el monto que están pagando. De alguna manera, ese es el canon que quedó establecido y quedó establecido así. Voluntariamente quizás las partes pueden llegar a un aumento, inclusive algunos inquilinos de manera consciente van aumentando el canon de arrendamiento, pero esto es, si tenemos claridad, ¿qué pasa con el inmueble? Esa era un poco la pregunta que yo tenía cuando fuimos al receso. Después que se muere el señor, ¿qué hicieron los hijos del señor? No volvieron más nunca, no le digo que después de 10 años se me aparecieron. Ahora, hace poco se me volvieron a aparecer con una señora que dice ser abogado, que dice ser prima de ellos y que a ella le toca el 50% de esa herencia. ¿Me entiendes? Ya de los herederos lo que quedan son 3 personas. Una está en Bogotá, Colombia, y los otros 2 están aquí en Petare. Y entonces ellos me dicen que ella le mandó la firma para ponerse al día con los impuestos y de la asociación esta que ellos tienen. Ajá. Que ella es la cabeza del problema, pues que es la Ok, pero le mostró el poder. No. No, nunca. Lo que sí me dijo es que ella tenía un bufete muy prestigioso, que tal, y que si me llevaba a juicio era peor para mí, porque iba a gastar un dineral y yo no sé qué. Entonces yo, por eso, yo me diría a usted para que me oriente.
Y ella le comentó si ya se hizo la sucesión. No, eso es absurdo, ahí no se ha hecho nada. Bueno, no lo sabemos, porque la sucesión es algo que no se sabe hasta que no nos la presenten, ¿no? Porque, Y uno de ellos estando en Bogotá puede firmar. sí, claro, él pudo haber mandado algún poder otorgado en Bogotá que se haya hecho llegar a Venezuela a través del consulado venezolano, ¿ok? Sí, pero ella me llamó a mí porque ella es muy amiga mía, una de las herederas, y me dijo que ella no tiene ninguna clase de negociación con ellos, que ella no ha firmado nada, que ella no lo acepta y no quiere hacer nada de eso. Claro, pero eso hay que ver cuál es la realidad jurídica en torno al caso, ¿sí? Primero, que yo creo que ustedes están claros que reconocen que la propiedad es privada, ¿correcto? Sí. ¿Ok? Y que efectivamente ustedes tienen unos derechos como inquilinos. Entre esos derechos que ustedes tienen como inquilinos, y aquí queda claro que el contrato se indeterminó en el tiempo. ¿Qué significa que se indeterminó en el tiempo? Que si el último contrato fue hace 23 años, la única forma de sacarlos a ustedes del local es iniciando un procedimiento de desalojo por alguna de las causales que existan en la ley de arrendamientos inmobiliario, que es la ley que quedó vigente en cuanto a locales comerciales, porque eso no es un local comercial de un centro comercial, y esa es la ley que aplica. Entonces, como no hay una causal, por lo menos que nosotros la conozcamos, porque falta de pago no es porque usted consigna el pago en tribunales. Cambio del objeto del inmueble por el que se dio el contrato tampoco, usted sigue teniendo su tapicería ahí. Idéntico. ¿Ok? Es decir, que de alguna manera las causales propias para el desalojo pareciera que no están configuradas. Entonces, para desalojarlo usted, tiene que ser a través de un procedimiento judicial, ¿sí? Un procedimiento judicial. Lo primero que hay que comprobar es, primero, si la señora tiene la cualidad jurídica que dice tener. Cuando ustedes se les presente un abogado o se les presente una persona y le diga, yo vengo en nombre de, ustedes tienen que decirle, bueno, muy bien, mucho gusto, pero enséñeme cuál es la cualidad jurídica que usted tiene. La única cualidad jurídica que existe de manera formal en el caso de una sucesión es que todos los herederos, todos, le den un poder de actuación legal a esa persona. ¿Por qué razón? Porque en el caso de herencia no pueden actuar por separado para lograr el objetivo del desalojo, tienen que actuar como sucesión, ¿sí? Entonces, la persona tiene que decirle, mira, aquí está mi poder, efectivamente, y eso puede suceder. A mí me designaron como abogado de la sucesión y la pregunta número 2 es, ¿tienen la sucesión o no tienen la sucesión? Porque la sucesión implica que ese inmueble se haya declarado ante el CENIAT como parte de una herencia que dejó este señor con el cual ustedes firmaron el contrato de arrendamiento. Esos dos requisitos son imprescindibles, inclusive para poder sentarnos a dialogar con alguien. Esta persona llegó al local, lo llamó, le mandó un correo. ¿Cómo fue el encuentro con la abogada? Primero me citaron en un cafetín. Fueron con un amigo policía y una hija aparte del matrimonio a proponerme que si yo quería el local tenía que pagar $600. Imagínense usted. Bueno, y entonces ahí todo el tiempo están con esas amenazas y esas cosas, ¿me entienden? Entonces yo la consulto a usted con la verdad para que... Y esta heredera que ustedes tratan, que está en Bogotá, ella dice que nunca otorgó ningún poder ni le dio nada a nadie. No, a nadie. Nunca le ha dado nada a nadie. Segurito, porque esa es muy amiga mía. Es más, es la persona, la mejor de todas esas familias. Ok, una de las cosas que tenemos que hacer, Alberto Iray, es averiguar en el registro. Yo siempre, yo soy la mejor amiga de los registros, pues yo mando a todo el mundo para los registros. Le agradezco a toda la gente del Estado Miranda, a la gente del Sarén, de verdad, que nos atienden lindísimo cuando vamos a buscar información del programa. Porque a nivel de registro es donde yo sé quién es el titular de una propiedad. Si se vendió, si se ejecutó, si tiene un gravamen, si tiene un embargo, si se hicieron la sucesión, etcétera, ¿ok? Entonces a mí siempre me gusta, para saber con quién tengo que tratar, ir al registro e indagar de quién es la propiedad ante el registro. Si el señor Ernesto era el propietario
y alguien se hizo dueño después del señor Ernesto, eso debe estar en el registro. Ese es el punto número 1, ¿sí? Indagar en el registro quién es el propietario del inmueble. Si allí aparece el señor Ernesto, el paso número 2 es pedirle a esta persona, que seguramente con todo derecho quiere regular su canon de arrendamiento, creo que se olvidó de cuáles son las normas para regular el canon de arrendamiento, etcétera, es decirle a esta persona, muéstrame cuál es tu poder, y luego de eso determinar, dame la sucesión, porque usted no se puede sentar a hablar si no es con la sucesión. No puede sentarse a hablar con Pedro, con Juan o con María, sino con el representante legal de la sucesión, ¿sí? Entendiendo que efectivamente los herederos del señor que falleció tienen derecho a la propiedad, eso no les está negando. Así usted tenga 80 años en el local, ¿está bien? Vamos al receso y tomamos decisiones enseguida. La prescripción adquisitiva no procede en todos los casos. La prescripción adquisitiva procede primero cuando yo ni siquiera tengo una relación de arrendamiento o no la puedo demostrar, o efectivamente la persona con la que yo mantuve una relación de arrendamiento se desapareció del mapa y yo no tengo contacto con nadie, se ha dicho. Bien, Alberto, Iraima, no es complicado saber porque lógicamente si alguien los amenaza, les dice, me tienes que pagar tanto, te tienes que salir, el juicio va a ser peor, pues mire, nosotros tenemos que, lo primero, citar a estas personas, colocarle uno de mis abogados solidarios allá esto es Guarena, ¿cierto? Sí. El doctor Jorge Escobar, le voy a colocar acá para que él se encuentre con la abogada y le diga, bueno, mira, dime quién eres tú, muéstrame la sucesión, la cualidad jurídica en esa sucesión, para que podamos empezar a entablar una negociación. Dentro de la negociación, en el caso de la herencia, es que yo no puedo darle el canon de arrendamiento a una sola persona. Yo se lo tengo que dar a la sucesión. Y hasta tanto, y esto lo tienen que saber todos los abogados y todos los herederos, el señor y la señora pueden tener información que el dueño se murió, pero eso no es una información legal. La información legal es obligatorio que la den los herederos y que le notifiquen a usted, mire, mi papá se murió y nosotros, según este documento, ahora somos los dueños porque somos los herederos. Hasta tanto eso no exista, no podemos ni demandar, ni contrademandar, ni negociar, ni darle plata a nadie, porque el principio fundamental es entender que independientemente de quién sea el dueño del inmueble, o en vivienda, o en locales comerciales, se debe respetar la relación de arrendamiento. Es decir, ustedes siguen siendo inquilinos de la persona con la que hicieron el contrato, o de los herederos de ese contrato, o de los compradores de ese inmueble, que tienen que ser primero ustedes, porque les tienen que ofertar el local primero ustedes, antes de pensar en vendérselo a un tercero, porque el inquilino tiene un derecho de preferencia en la compra del inmueble, ¿ok? Eso es muy importante entenderlo. Por lo tanto, lo único que podemos hacer es colocar un interlocutor que pueda exigir esto que le estamos diciendo. Mientras tanto, nada. Ustedes, nadie les ha notificado nada formal, ustedes tienen que seguir pagando en tribunales. Inclusive ellos no tienen ni siquiera, nosotros tenemos la partida de función del señor. Imagínense, nosotros hemos sacado todos los documentos, todo esto. Ahora una pregunta, doctora, ¿qué posibilidad hay de una prescripción de adquisitiva? No, en el caso de ustedes no, porque aun cuando tienen 40 años, ustedes saben y conocen que hay unos herederos, aun cuando legalmente no se hayan hecho herederos. ¿Ok? La prescripción adquisitiva no procede en todos los casos. La prescripción adquisitiva procede primero cuando yo ni siquiera tengo una relación de arrendamiento o no la puedo demostrar, o efectivamente la persona con la que yo mantuve una relación de arrendamiento se desapareció del mapa y yo no tengo contacto con nadie, ni con sus herederos, ni con un representante legal. Cuando en el registro aparece ese señor y más nunca tuve contacto con alguien, pero en el caso de ustedes saben que hay hijos, tienen contacto con unos hijos, siguen pagando en tribunales y ustedes se reconocen como inquilinos. Por lo tanto, no aplica la prescripción adquisitiva. ¿Ok? Es decir, al tener conocimiento de que ellos existen, pues lo que les toca a ellos es demostrar su cualidad de herederos para poder determinar
cuál es el paso jurídico siguiente que se debe hacer. Además de eso, hay algo particular allí. Eso es una especie de local comercial que sale de un solo inmueble, que es una única bienhechuría. Estoy segura que está registrada como una vivienda unifamiliar de la cual sacaron un anexo, y yo no puedo quedarme con el localcito y no con la casa. Y sería mentir, porque la prescripción adquisitiva es de la vivienda completa. Y como bien usted lo dice, allí ha vivido familiares del señor, los nietos, los hijos, etcétera, ¿ok? Entonces, perdón, ¿siguen viviendo allí? por eso mismo. Entonces nadie le va a dar la prescripción adquisitiva de un pedacito de una vivienda unifamiliar, ¿está claro? Entonces en este caso no procede la prescripción adquisitiva. Vamos a ver primero cuál es la cualidad jurídica de estas personas y cómo se puede instaurar, si tienen cualidad jurídica, una negociación. ¿Está bien? Acepta la solicitud y se la mandamos al doctor Jorge, abogado solidario Guarén. Se ha dicho. Un millón de gracias, doctora. Ustedes, cuídense, gracias. Vamos a recibir el siguiente caso. Bien, ya se incorpora con nosotros en pantalla Alicia Roa desde San Cristóbal. Hola Alicia, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, doctora Mónica, ¿cómo está? Un placer enorme comunicarme con ustedes y con ese programa tan hermoso que ha ayudado a tanta gente. Y por ende, pues, estoy aquí, aunque sea vía online, pero estoy muy feliz y muy contenta porque sé que ustedes me van a ayudar y apoyar con mi situación que tengo desde el 2011. Desde 2011, bastante tiempo. Gracias por tus palabras, Alicia. Cuéntame de qué trata tu caso, Alicia. ¿Qué pasó? Doctora Mónica. Mi caso es que mi familia somos damnificados del año 2009 de Zorca, de la vaguada que fue muy fuerte. Quedamos 54 familias damnificadas en aquella época, entre ellas nosotros. Nosotros nos fuimos a un refugio de una escuela, pero eso es inaudito. O sea, vivir en refugio es lo peor que puede haber, aunque pues fue de gran ayuda en ese momento. Y entonces allí duramos un mes. Yo no me aguanté estar allí porque era incómodo, la convivencia, y entonces mi hermano mayor me ofrece la ayuda de irme al apartamento de él, a su casa. Nos fuimos a su casa y todo, pero nos fuimos al lugar de la parte de arriba del segundo piso donde él estaba en proceso de construcción. Pero él, por darme el espacio a mí, pues él me brindó esa ayuda, ese apoyo. Allí duramos un año. En el transcurso de ese año, yo conozco un señor, ¿verdad? Que pues él es familia de los primos de mis hijos. Ok. Entonces lo conocí y pues como que hubo una química ahí entre los dos. Y entonces, sí, empezamos a frecuentarnos, a salir y todo iba muy bien. Entonces él veía la situación de mi familia en la casa de mi hermano. Ya teníamos ya un año, ya mi hermano quería que nosotros pues nos fuéramos porque él necesitaba su espacio para seguir construyendo y eso. Entonces él vio esa situación y él me dice, mira, Alicia, ¿por qué te voy a proponer algo? Entonces yo digo, sí, dime. Entonces me dice, en vista de la situación que tú tienes ahí con tu hermano, que yo veo que pues quiere que te vayas porque, pues, bueno, él necesita su espacio. Yo estoy al cuidado de una casa, eso está montado, está pues una selva. Si tú quieres, va. Ahora, él lo dejaron cuidando esa casa que era de quién. A él lo dejaron cuidando esa casa que era esa casa era de su tío, de su abuelo que murió hace muchos años. Ok, ¿y esas personas que se habían ido al exterior? Se fueron y quedó una sola persona aquí, uno de los hijos del señor que murió hace como, imagínate, yo ya tengo 10 años en esta casa. Ah, ¿y tú te quedaste en esa casa? Sí, yo ya tengo 10 años aquí y en el transcurrir de esos 10 años me han pasado miles de cosas con este señor, con mi expareja.
Ahora, durante el tiempo que ustedes entran allí, porque si bien él era el encargado de cuidarla, entiendo, no era el Él fue- encargado de quedarse con la casa ni de vivir allí y menos aún meter a toda una familia, ¿no? Es decir, él le rinde cuentas o él le rendía cuentas a quién en ese momento o nada, esa gente se desapareció. Se desaparecieron. Ellos se desaparecieron, pero entonces cuando la relación empieza más a fondo, él me dice a mí, mira, vamos a comprarle las bienhechurías a mis dos únicos tíos que están vivos. Ok. Entonces, yo no entendía mucho, entonces yo le dije, bueno, o sea, como él es abogado, pues yo le acepté, yo le dije, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Entonces él me dice, como tú me trabajas a mí, porque él me dio trabajo en su empresa, entonces él me dijo, yo no te voy a pagar un sueldo. Ok, déjame irme, Alicia, déjame irme rapidito al corte porque me está pidiendo publicidad el equipo de producción, pero ya me terminas de contar, ¿sí? Enseguida. En la medida que esa casa era de una sucesión y no tenían la sucesión o no estaban todos los herederos, según lo que yo estoy infiriendo, porque no tengo el documento para ver quién es el dueño originario o cómo fue la tradición legal de la casa, algo por lo menos para justificar que ustedes compraron, se ha dicho. Sigue con nosotros Alicia Rodas de San Cristóbal, un poco me contabas, Alicia, bueno, se meten en una casa donde no se debieron meter hace 10 años, sobre la base de que la persona con la que empiezas a tener una relación, pues, te dice que se metan allí, que era una familia de él, este señor entiendo es abogado por lo que me estás diciendo, y te dice que van a comprar las bienhechurías a los dos tíos de él que están vivos, que según debo deducir, tenían derecho sobre esa bienhechuría. Sí, me imagino, porque son hijos del señor que inició aquí hace muchos años. ¿Y esa casa está registrada o no? Esta casa, o sea, por la alcaldía es que aparece una carta catastral. Ok, pero que tiene título supletorio, tiene registro, los terrenos de quién son. Los terrenos son de la alcaldía. Ok, o sea que la casa debería tener, si es que lo tiene, un título supletorio. Sí. ¿Y tú has visto ese título supletorio? No, porque cuando yo me dirijo a la alcaldía, a mí no me muestran nada. O sea, lo que pasa es que como este señor es abogado, a mí como que se me cierran todas las puertas, porque de hecho todo este problema, o sea, en el transcurrir de todo este tiempo, esto está hasta por fiscalía. Y en la fiscalía, cuando yo voy a llevar unos nuevos hechos, me dicen, la persona que se encuentra allí, el fiscal, me dice, otra vez usted aquí, ¿ahora qué le sucedió? Entonces, claro, pero antes de que me cuentes llegar a la fiscalía, cuando él te propone que compren la casa, se supone que la compraban entre los dos y en vez de él pagarte un salario porque trabajabas para él iba a invertir eso en comprar la casa. Exactamente. Pero él compró la casa o no la compró. Nosotros compramos entre los dos, hay un documento privado, está a nombre de los dos con huellas, con firmas de los tíos y todo, pero es privado. Entonces yo le dije a él, ¿y por qué no lo notariamos o lo registramos? Entonces él dice, porque eso no es válido. Eso es como por un agradecimiento hacia ellos de que... Bueno, porque es que en la medida que esa casa era de una sucesión y no tenían la sucesión o no estaban todos los herederos, según lo que yo estoy infiriendo, porque no tengo el documento para ver quién es el dueño originario o cómo fue la tradición legal de la casa, algo por lo menos para justificar que ustedes compraron. Que aún, aunque sea privado, bueno, tiene la validez de que hubo un negocio sobre esa casa. Tú rompiste la relación con el señor. Se rompió porque él, pues me estaba proponiendo escenas de que yo de verdad, pues no estoy acostumbrada a eso. Entonces de allí, pues yo le mentí porque yo le dije, déjeme, espéreme, sí, yo lo voy a pensar esto, entonces debe ser que él se molestó y ahí transcurrió un tiempito, entonces se sintió como burlado y después yo le dije que no, porque de verdad yo no iba a hacer eso, entonces él se molestó mucho y me dijo, me desocupa mi casa. Ajá. Entonces yo... ¿En qué año fue eso, Alicia? Eso fue en el 2013. 2013. O sea que apenas tenían ya 2 años conviviendo juntos, porque entiendo que la conociste en el 2011. Ajá.
él vivía en su casa y nosotros aquí. De hecho, yo pues quería una relación estable con él y le propuse de que se viniera a vivir aquí. Pero él me dijo, no, esa casa está que se cae, yo tengo mi apartamento y todo, quédense ustedes ahí, viven ustedes ahí. Y yo, pues bueno, nosotros la arreglamos, yo pedí una ayuda, yo tengo todos mis papeles, yo tengo un expediente de todo, doctora. Ok, ¿y qué es lo que llega a fiscalía? O sea, ¿qué te pelea él sobre la casa o hay un tercero peleando por la casa? No, él cuando se va a la alcaldía, él dice que él es heredero único universal. Entonces la alcaldía le dice, bueno, demuestre su cualidad como heredero y solucionamos aquí. Entonces yo dije, bueno, yo no vuelvo a molestar más, voy a esperar a ver que el señor lleve su, o sea, porque yo siento, doctora, que yo no he hecho nada mal, o sea, él me trajo aquí, hicimos un documento privado, yo figuro como dueña de las bienhechurías, ¿verdad? Pero él me quiere hacer creer a las personas de que yo soy invasora, de que yo soy, me le apropié de su vivienda. ¿Y qué se está discutiendo en fiscalía? No, en fiscalía es por todas las cosas que él me ha hecho. Él me ha hecho cosas terribles. Pero por lo de la casa no, porque eso no entra ya en... Claro, eso, por eso quería aclarar, o sea, tú no estás en la fiscalía discutiendo el tema de la casa, sino un tema de violencia con relación a él, me imagino, ¿no? Exacto. Entonces él me ha demandado hasta judicialmente, donde yo, con mis pruebas, pues he salido ilesa de Ok, pero eso es importante, pero las demandas son por el tema de la casa. Él mete en todo de la casa, pero los tribunales dicen que no, que él no, o sea, que eso no procede porque eso no es por allí. Eso es más bien como... Claro, pero ¿por qué te demanda? ¿Cuál es el motivo de la demanda? Cuando él mete la demanda es por... Porque él dice que todos los obsequios, regalos que él me dio a mí, él me demanda por querellas. Él dice que yo se los robé. Pero como yo voy y demuestro que yo tengo mis facturas, tengo todo al día, entonces por eso no procede nada. Pero ¿cómo alguien va a tribunales a decir que tú que los obsequios que te dio, o sea, pero son bienes muebles o está hablando de la casa, o sea, no entiendo. No, él habla de la casa y él me regaló a mí un televisor, me regaló un equipo de sonido, de hecho tengo donde se hizo la reunión, él aparece bailando allí y todo, pero él dice que eso yo se lo robé. O sea, el señor está ¿cómo le digo yo? No está como cuerdo, porque de hecho él, doctora, cuando estuvimos los dos, yo tenía que hacer aumento de manutención al papá de mis hijos, él es militar en servicio activo, y entonces yo tenía que hacer aumento de manutención en la Lomna. La Lomna. Entonces él me dice, bueno, como tú vas a hacer eso, vamos a hacer un contrato de arrendamiento donde yo te arriendo a ti para que la juez vea de que tú estás pagando un alquiler. Okay. Y yo como no sabía, pues bueno, yo la acepté, hicimos el contrato de arrendamiento. Ahora, pero también, oye, trampa con la casa, trampa con la manutención, trampa con todo. Habla un poco mal de él como profesional, ¿no? De hecho, doctora, en la alcaldía dicen, pero ¿cómo? Porque ¿cómo se supone que el contrato de arrendamiento tiene sello húmedo de protección de niña, niño, adolescente? O sea, debería tener es de una notaría o de un registro. O sea que, y él ahora alega que es tu inquilino, que tú eres su inquilina. Que yo soy inquilina, que yo Pero soy... tú has exhibido el documento privado donde él te... Bueno, la última vez que fue a la alcaldía, ellos me dijeron, el señor tiene el contrato de arrendamiento que le dimos aquí en la alcaldía. Yo le dije, pero ¿por qué? Si nosotros somos los que vivimos allá. No, porque él es heredero único universal. Entonces, doctora, yo de verdad, mire, yo le agradezco a él porque él en un momento, ¿verdad?, que nosotros estábamos muy necesitados. Claro, pero lo que hay es que esclarecer la situación jurídica de la casa, independientemente del agradecimiento, de la relación, del contrato de arrendamiento. Hay que ver quién tiene cualidad jurídica y quién tiene titularidad. Ya voy a precisar eso, vamos un momentito al receso. La mentira es un pecado, ¿sí? Claro, entonces, no es una cuestión jurídica, es una cuestión de decencia. Exacto. Uno no puede decir mentira, y menos aún puede decir mentira con carácter jurídico, porque esas mentiras con carácter jurídico hoy o mañana o pasado salen, se ha dicho.
Bien, ya estoy de nuevo acá con ustedes. Alicia Roa sigue en pantalla. Una de las cosas que me preocupa y que por eso voy a incorporar a Daiselis Morales, que es nuestra abogada del Táchira, o algunos de los abogados del Táchira de Abogados Solidarios, es porque necesito revisar primero, para él alegar que él tiene la cualidad de único y universal heredero, debe haberla declarado como tal en un tribunal y debe haber hecho una declaración sucesoral ante el CENIAT, ¿sí? Pero si ustedes le dieron un dinero a dos de sus tíos, él no pudiese ser el único y universal heredero porque se supone que había dos tíos que entonces tenían prioridad sobre la casa con relación a él, que viene siendo el sobrino o en tal caso el nieto del dueño de la casa, ¿sí? O uno de los nietos del dueño de la casa. Por lo que veo es una familia que no es de una sola persona, por lo tanto debe haber otros herederos. No obstante, de alguna manera, el negocio privado que tú hiciste son indicios para ti que si bien tú no se lo puedes oponer a un tercero, sí se lo puedes oponer a él, porque con él fue que hiciste el negocio. O sea, él concurrió contigo y firmó un documento privado donde ambos le daban un dinero a unos familiares de él por adquirir la casa. Entonces, todo indicaría que jurídicamente, repito, esto sujeto a cualquier otro documento que nosotros encontremos. Hablando de lo que tú me estás diciendo, si él no era heredero y hay un documento privado, lógico, él ahora dice ella era inquilina. Entonces tú claro, pero para tú decir yo no soy inquilina, tú tienes que decir que tú le mentiste un consejo de protección. Por eso es que nunca las trampas salen bien. Porque para tú desmentir el documento de inquilinato, tú tienes que decir, es que eso fue una trampa que nosotros hicimos para aumentarle la manutención al papá de mis hijos. Sí, entonces, o sea que tú fuiste tramposa, porque concurriste a hacer una trampa, como quizá él ahora quiere hacer una trampa, ¿ves? Entonces eso lógicamente se va enredando, porque tú no puedes confesar que tú le mentiste a un ente público, porque eso es un delito de falsa atestación. Entonces se va enredando la cosa. Y aquí sí, a lo mejor doctora, como yo no sabía y como él es abogado y sí sabe, él sabía más o menos. Pero es que no tienes que, óyeme, no, es que no tienes que ser abogado o no. Primero, el desconocimiento de la ley no excusa de su cumplimiento, eso es una máxima. Pero no hablemos de derecho, no hablemos de derecho. Tú estabas mintiendo, porque tú sabes que tú no estabas arrendada allí. Entonces no es una cuestión de derecho, mira, es una cuestión hasta... de Dios, porque tienen que mentir. La mentira es un pecado, ¿sí? Claro, entonces, no es una cuestión jurídica, es una cuestión de decencia. Exacto. Uno no puede decir mentira, y menos aún puede decir mentira con carácter jurídico, porque esas mentiras con carácter jurídico, hoy o mañana o pasado, salen, ¿sí? O sea, la mentira sale. Eso no es un dicho, pues, la mentira sale. Es verdad. Y ahí te brincó la mentira. Mira, ella está ahí alquilada o ella es una invasora. Entonces es una contradicción entre yo compré con él, que era mi pareja, a yo soy una inquilina, soy una invasora. Entonces, lógicamente, es una situación jurídica que hay que esclarecer. Lo primero que hay que buscar es quién es el titular según papeles de esa casa. ¿Tú tienes los papeles de la casa? No. Yo tengo el documento. El documentico ese que firmaron. Sí, de hecho ese documento, para darle más validez, está en un tribunal civil donde se metió como reconocimiento y contenido de las firmas porque el señor que yo me inventé eso. Entonces yo para que le dieran... ¿Y ya trajeron los resultados de eso? No, porque después el abogado que me estaba asistiendo tuvo que irse y entonces otro abogado me estaba cobrando mucha cantidad de dólares y yo pues realmente no tenía esos dólares y entonces eso quedó allí. Y de hecho en la primer compulsa que salió para el señor, él tampoco fue, entonces yo me quedé como que, o sea, quedó allí. Bueno, lo primero que necesito es tener claridad jurídica sobre esto que tienes en tribunales, lo que ha intentado él, lo que está en fiscalía, porque yo no puedo ir a un ente público si yo no demuestro cuál es mi cualidad jurídica. Pero en cualquier escenario, suponte que se desconoce el documento privado, suponte que él es el único y universal heredero, suponte que todo está en contra tuya, ¿sí? Desde el punto de vista de la titularidad de la propiedad. Eres un ocupante legítimo.
y como ocupante legítima, o por lo menos como una persona que tiene 10 años metida en esa vivienda, ya no te pueden alegar una invasión después de 10 años, porque es contradictorio. Si yo te regalaba cosas o tú tienes cosas mías o yo salgo bailando contigo y yo te metí en la casa que me dejaron cuidando a mí, tú no eres una invasora. Eso no hay discusión, ¿está claro? Entonces no te puedes sacar porque tú estás amparada por la imposibilidad de hacer desalojo, insisto, en el peor de tus escenarios donde todas tus pruebas no fueran valoradas como propietaria. No hay desalojos en Venezuela. Y hasta tanto no haya desalojos en Venezuela, nadie te puede sacar de esa casa, ¿sí? Entonces, por allí tú tienes que estar tranquila, entre comillas, de que no te pueden desocupar, que no te pueden desalojar, pero que efectivamente hay que discutir con claridad cuál es la titularidad de la propiedad de esa casa. Si es de los dos, hay que ir a una partición. Y creo que no han enfocado bien los procesos. Por eso quiero incorporar a los abogados del Táchira para que ellos me den una visión general de lo que está sucediendo allí y que veamos qué acción jurídica de verdad tiene validez. ¿Quién firmó ese documento privado? ¿A quién le pagaron? ¿El que te pagó tenía cualidad jurídica para venderte? Seguramente no. Y ahí comienza el problema. Que ni tú ni él son dueños, pero que él tiene una mejor condición jurídica porque puede entrar como heredero. ¿Tú me entiendes? Sí. Y entonces, allí es que se va a complicar el problema. Allí es que se va a complicar el problema. Que él, a sabiendas que estaba haciendo un negocio que no era perfecto jurídicamente, lo hizo y ahora él lo puede desconocer si él logra efectivamente convertirse en heredero. Y ese es el gran misterio que hay acá, que es lo que quiero indagar, ¿está bien? Por lo tanto, acepto parcialmente la solicitud, primero para indagar qué o cuál es el panorama jurídico en el cual tú estás nadando, porque lo veo muy enredado, entre desamor, entre rechazo, entre dame lo que es mío, devuélveme mis peroles. Entonces, todo eso enturbia cualquier posibilidad de negociación jurídica. En principio, lo que tienes seguro es que estás en una vivienda de la que no te pueden sacar. Y mientras tanto eso cambia, tú tienes que ir esclareciendo tu panorama jurídico. ¿Está bien? Sí. Vale. Muchas gracias, doctora Mónica. A ti, Alicia, gracias. Ha dicho, aprovechando que Alicia pues contó que ella fue damnificada desde el año 2009, nuestra solidaridad absoluta con la gente de Mérida, que han pasado terribles momentos con el tema de las lluvias, con las inundaciones, con estas personas que han quedado lamentablemente damnificadas, otras personas que han fallecido. Dios los proteja de verdad y pronto vuelva los ríos a su cauce y el clima a comportarse un poquito mejor. Dios los bendiga. Con esto me despido. Nos vemos en un próximo Se ha dicho. Se les quiere y se les respeta. Un beso para todos y hasta la próxima. Gracias. Chao, chao.